Hoy les voy a platicar de déficit de atención. Les voy a platicar mi historia en el déficit de atención y cómo utilicé estrategias y mi experiencia con el déficit de atención. El déficit de atención es un trastorno. El trastorno de déficit de atención es algo que naces con él. No sé si lo han escuchado. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Sí saben del déficit de atención? Bueno, pues el déficit de atención, naces con el déficit de atención y es un trastorno que es acerca de no poner atención, que te cuesta trabajo poner atención, que te cuesta trabajo seguir reglas, que te cuesta trabajo seguir como diferentes instrucciones, con muchas instrucciones a la vez, por ejemplo, y... Ay, ya estoy sudando, oigan. Estoy sudando de esta luz. Es que, ¿qué creen? Me compré una luz de aro y estoy probando cómo se ve con la luz de aro. ¿Se ve bien o se ve mucha luz? Así mejor. Que no me llegue tanta la luz, porque si no, demasiada luz. Pero bueno, les platico. Entonces, yo desde chiquita me diagnosticaron con déficit de atención. Entonces, desde que tengo 3 añitos, 4 añitos, me costaba mucho trabajo seguir reglas específicas o instrucciones específicas. Por ejemplo, cuando tenía como 3, 4 añitos, me acuerdo que una maestra me decía: ve a la silla azul y en el salón de Kinder 2 ahí está tu chamarra dentro del salón en la silla azul. Y entonces yo iba caminando y se me olvidaba. Entonces regresaba con la maestra y le decía: ¿qué? ¿Cuál silla? ¿De dónde? ¿De qué salón? Y entonces me lo tenía que volver a repetir. Y me lo volvía a repetir y así. Entonces, esto, por ejemplo, esto de que te vuelvan a repetir la instrucción, de que las instrucciones que son muchas a la vez no las retienes, esto es déficit de atención. Ahora, el déficit de atención se divide en 3. Puede ser trastorno de déficit de atención puro, trastorno de déficit de atención con hiperactividad y trastorno de déficit de atención con hiperactividad e impulsividad. Yo el que tengo es el trastorno de déficit de atención, solito. Pero cuando viene con hiperactividad, sí, a veces, hola a todos los que van entrando, hola Roberto, hola Ilana, hola aquí también en Instagram. Están un poquito lejos ahí en Instagram, entonces no leo tanto, pero luego al final voy a leer los comentarios, ¿ok? Hola Ivo, ¿cómo estás? Entonces hoy les vengo a platicar un poco de mi experiencia personal y de mi testimonio con déficit de atención. Como me ven así como estoy, tengo mi déficit de atención. Y la verdad es que para mí es un regalo tener déficit de atención. Aunque a lo mejor me vea la gente como que, ¿por qué estás diciendo que es un regalo el déficit de atención? Está extraño que digas eso. Para mí el déficit de atención ha sido un regalo en mi vida porque tiene varias cosas positivas que ahorita les voy a mencionar qué son las cosas positivas. Antes de enfocarme en qué cosas son las positivas, les estaba explicando que habían 3 tipos de déficit de atención. Déficit de atención, trastorno de déficit de atención, trastorno de déficit de atención con hiperactividad y trastorno de déficit de atención con hiperactividad e impulsividad. Entonces, son niños que les cuesta trabajo seguir instrucciones, retener en la memoria a corto plazo. Somos niños adultos, adolescentes, que nos cuesta trabajo acordarnos a veces de las cosas en el momento, se nos olvidan y entonces nos distraemos fácil, que no escuchamos a veces la conversación completa y tenemos que volvernos a regresar al tema para volver a tomar esta conversación completa. Pero al mismo tiempo somos niños y adolescentes y adultos que tenemos
muchos beneficios de tener también el déficit de atención. Ahora, el déficit de atención, no hay un diagnóstico como tal que te pueda decir exacto de dónde sale el déficit de atención, pero el 75% más o menos es porque se habla de un ¿ves? Ya me dio déficit de atención ahorita, entonces me tengo que concentrar y acordarme de lo que les quiero decir. Es el 75, en un 75% es genético, ¿ok? Es genético. Y hay estudios del cerebro neurológicos que sí te pueden decir qué pasa con tu cerebro y qué partes de tu cerebro se te afectan con el déficit de atención. Una parte, por ejemplo, del déficit de atención que está afectada en el cerebro es el prefrontal. El prefrontal en el cerebro, tenemos todo el cerebro, ¿no? Y tenemos una parte aquí enfrente, que es el prefrontal. El prefrontal es el encargado de las emociones, tiene emociones, pero también es el encargado de la impulsividad, es el encargado de que cuando te enojas, pienses antes de actuar y pienses antes de decir las cosas. Entonces no sé si ustedes tienen a alguien cerca o ustedes creen que tienen déficit de atención y se dan cuenta que a veces las personas con déficit de atención no podemos, por ejemplo, dejar de hablar, y a veces somos muy impulsivas y entonces queremos hablar y no paramos de hablar. Eso puede ser también con el prefrontal, o que de repente decimos cosas sin filtro. Porque cuando decimos cosas sin filtros también tiene que ver con el prefrontal, donde pensamos, el prefrontal nos hace pensar antes de actuar, pensar antes de hablar. Entonces esta parte del prefrontal es donde está el déficit de atención, pero también tiene que ver con la dopamina. La dopamina es la encargada de la felicidad. Y puede ser que tengamos o más, o mucho más elevada o mucho menos, pero no en un grado normal. Entonces, la dopamina está entre las neuronas, ¿no? Se va comunicando con las neuronas, con la mielinización, se va comunicando en el cerebro. Y si tenemos esta parte de la dopamina, donde hay mucha dopamina, entonces puede afectar también. Y esto nos habla de un déficit de atención. Hola Sara, hola a todos los que van entrando. Entonces esto hablamos en cuanto a neurológico, ¿ok? En cuanto a características, hay muchas características que nos dicen que un déficit de atención nos hablan de, o sea, hay muchas características que nos pueden diagnosticar el déficit de atención. Por ejemplo, un niño que está en una clase y que tiene que estarse en constante movimiento, o que de repente se le va el pensamiento y se distrae fácilmente con la ropa que trae ese niño, o que de repente le dicen una instrucción con muchos caracteres y entonces no puede retener toda la instrucción completa. Todo eso tiene que ver con déficit de atención. Antes era diagnosticado muy fácil el déficit de atención y todo el tiempo diagnosticaban a todos los niños con déficit de atención. El tratamiento para el déficit de atención es en 3 diferentes rubros, ¿ok? Uno de los principales es el terapéutico, psicológico, psicoterapéutico, psicosocial. Todo lo que tiene que ver con psicológico, que terapia, ¿no? Donde les puedes enseñar también qué tipos de estrategias. Y entonces viene el otro, que son las estrategias. Entonces, psicológico, estrategias, que ahorita les voy a decir cuáles han sido mis propias estrategias. Y luego viene el psicológico, estrategias y medicamento, ¿ok? El medicamento, el que es de medicamento, a veces es bueno darles medicina, a veces no. Depende de lo que cada quien piense al respecto de esto, porque
puede haber muchas opiniones encontradas con respecto a las medicinas y los neurólogos les pueden decir mucho que sí, 100% hay que darles medicinas y así. A mí nunca me dieron medicina. Conmigo fue terapéutico y fue de estrategias. Por suerte tenía una mamá que sabía mucho de esto, entonces me ayudaba un poco y también hablaba con las maestras y también todo fluía mejor. Entonces, ¿qué medicinas son las típicas que les dan a alguien con déficit de atención? Concerta, Ritalin, no sé si las han escuchado. Estas medicinas lo que hacen es que ayudan a las neuronas cerebrales a que puedan comunicarse de mejor forma y ayudan también al prefrontal a que esta impulsividad o esta hiperactividad se regule un poquito y pueda bajar un poquito. Pero también hay otras estrategias o hay cosas naturales que podemos usar para poder tener una mejor atención y poder ayudar con esto. ¿Cuáles estrategias son las que, por ejemplo, yo utilizaba? Yo he utilizado toda mi vida estrategias para mi déficit de atención, porque puedo estar en una conferencia y me puedo perder en la conferencia durísimo. Entonces, si yo me pierdo en la conferencia y estoy en una conferencia que a lo mejor, porque lo que pasa mucho con el déficit de atención es que cuando no tenemos esta atención específica en esta conferencia es porque a lo mejor no nos, primero o el tema no nos atrae tanto, o el tema sí nos atrae, pero el ponente no está manejando alguna didáctica o dinámica que llame nuestra atención y que diga, me voy a quedar viéndolo porque me está llamando mi atención. O puede ser también la voz, puede ser que la voz sea muy tenue, muy así, y que no haya interacción, no se pare, no sea dinámico, ¿no? Entonces, ¿esto qué es lo que pasa? Que pues al final y al cabo vamos a estar en conferencias y vamos a estar en lugares donde a lo mejor no nos interesa al 100, pero queremos aprenderlo. Entonces, hay diferentes estrategias. Una de las estrategias que usamos mucho es salirnos 5 minutos a dar la vuelta, a tomar un vaso de agua, a respirar y volvernos a meter al salón o a la conferencia, a donde estemos. ¿Por qué? Porque en el momento que también nuestro cuerpo se para, camina, nos vamos a otro lugar, caminamos y volvemos a regresar, nuestra mente vuelve a tener la atención. Ahora, si nos vamos a estar saliendo cada 5 minutos, pues entonces no vamos a entender la conferencia. Entonces no se trata de salir cada 15 minutos. A lo mejor mi periodo de atención dura 15, dura 20, dura media hora. No, media hora es mucho. Dura 20, entonces me espero esos 20 y luego me salgo y luego vuelvo a entrar y luego me salgo y vuelvo a entrar. ¿Por qué? Porque si no, nos podemos quedar ahí pensando en nuestra cabeza, en otras cosas, en sueños y en cosas que no estamos pelando y no vamos a escuchar la conferencia. Y así pasa con los niños en el salón también. Entonces es importante que las reglas, cuando hay también reglas tan rígidas, las personas con déficit de atención, nosotros no nos gustan las reglas rígidas, nos gusta que se salgan de la norma, nos gusta darnos cuenta que podemos hacer cosas diferentes, que no a las reglas como son. Entonces ahí vienen los beneficios del déficit de atención, que es lo que les voy a contar ahorita, qué beneficios tiene. ¿Qué beneficios tiene el déficit de atención? Lo primero es que a mí me ha ayudado muchísimo, por ejemplo, a darme cuenta que enojarme a veces es muy rápido. Nos enojamos y nos desenojamos muy rápido. ¿Por qué? Porque cuando nos desenojamos rápido, porque ya se nos olvidó. Entonces eso nos pasa mucho a las personas con déficit de atención. Se nos olvida, no somos tan rencorosos ni tan así de que nos quedamos en ese momento y bueno, a algunos puede ser que sí, pero
Entonces se nos olvida y en el momento que se te olvida, pues ya no discutes. O estás en una discusión grande y ya te perdiste a la mitad de la discusión. Entonces ya es como, ya, mejor no discutimos, mejor disfrutamos la vida. Entonces somos personas que estamos más acostumbradas a disfrutar la vida en el momento y lo que está pasando. Esa es una. Otra cosa de beneficio de las personas con déficit de atención es que somos muy creativos. ¿Por qué somos muy creativos? Porque nuestra mente está en tantas cosas a la vez que de repente soñamos despiertos y soñamos cosas y empezamos con nuestra creatividad. Y cuando algo nos interesa muchísimo, porque a las personas con déficit de atención, si nos interesa algo muchísimo, vamos a ir tras eso que nos interesa y vamos a ser muy creativos. ¿Por qué? Porque vamos a investigar, porque nos vamos a poner a leer, porque sí vamos a hacer, sí vamos a poner atención cuando sea algo que nos guste. Entonces, enfocamos esa atención en esas cosas que nos gusten. Otra cosa que también somos muy apasionados del tema, muy apasionados de un tema en específico. Entonces nos apasionamos de ese tema y cuando nos apasionamos, entonces somos también muy emprendedores, porque entonces te apasionas de un tema en específico, pero de otro te vale y ni lo pelas, pero entonces tu cerebro se va a este tema que te apasiona y te enfocas en ese tema y te concentras en ese tema y te haces un poco emprendedor con esto y somos líderes y emprendedores porque te enfocas en lo que te apasiona. ¿Por qué? Porque sabes que lo que te apasiona si pones atención. Entonces te enfocas en este tema de pasión. Otro beneficio también es que somos muy sensibles, porque cuando somos muy amorosos y muy sensibles, porque se nos pueden olvidar las cosas y se nos puede ir a algún tema que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando con una amiga y de repente se nos va el tema y ya no estamos escuchando y de repente cuando volvemos a la conversación ya nos perdimos, entonces tenemos que preguntar, ¿no? Y indagar un poquito, como, ¿y qué estabas hablando? Y entonces, si se sienten con nosotros o nos dicen, es que ¿por qué no me pones atención? Y es que ¿por qué no me escuchas? Y no es que tenemos mucha tendencia a ser más sensibles en este tema, porque no está en nosotros, porque va más allá. Es como tantas conexiones y tantas cosas pasan en nuestro cerebro con el déficit de atención que va más allá. Entonces en el momento que no escuchas o no escuchas a una amiga y te dice, nos volvemos también mucho más sensibles. Somos mucho más aventureros también. ¿Por qué? Porque también cuando tienes esto de hiperactividad e impulsividad, pues te atreves a hacer más las cosas y te atreves a hacer esas cosas que a lo mejor cualquier persona no las haría. Una persona con déficit de atención e impulsividad va a ser mucho más aventurero, va a ser mucho más de irse a la naturaleza, a hacer cosas en la naturaleza, y también nos enfocamos en cosas específicas. Como nos cuesta trabajo enfocarnos en algunas cosas, las cosas que nos apasionan, que nos gustan, nos enfocamos en eso. Entonces, si estamos en la naturaleza, a lo mejor lo que nos vamos a enfocar es en el sonido de los pajaritos. Y nos vamos a sentar y vamos a escuchar el sonido de los pajaritos. Y a lo mejor no vamos a escuchar la conversación de alguien más, porque vamos a estar escuchando el sonido de los pajaritos. Entonces, también va un poco por ahí que también nos gusta la naturaleza, nos gusta ir a experimentar y ser creativos. ¿Por qué ser creativos? Porque las reglas rígidas no es lo nuestro. No es lo nuestro las reglas rígidas. En nuestro cerebro todo tiene que ser con reglas que no sean reglas rígidas. Es más, que no haya reglas. A veces somos hasta rebeldes, ¿no? Con causa o sin causa, pero rebeldes. ¿Por qué somos rebeldes? Porque esto de poner solamente atención en una cosa específica también nos hace rebeldes a
Pues ¿por qué? O sea, ¿por qué me voy a sentar en el mismo lugar que me está diciendo la maestra si yo le estoy diciendo que acá, en este lugar, o en este de acá, o en este de enfrente, o en este de atrás, a lo mejor y voy a poner más atención? ¿Por qué no pruebo en este, en este, en este y en este? Somos mucho de estar probando en dónde, sin que sea una regla muy estricta. Entonces las reglas estrictas nos cuestan trabajo. Seguir instrucciones de más de 2 cosas, si nuestra mente está pensando en otra cosa o se nos fue a otro lado, ya se nos olvidó qué teníamos que hacer. Entonces es muy importante, todos esos beneficios que les estoy diciendo, también es muy importante decir esto que es esencial. A nosotros nos cuesta mucho trabajo, por ejemplo, estructurarnos y organizarnos, porque también tenemos tantas cosas que bajarlo aquí, a la hora, y estructurarlo, y después poderlo expresar y que me entiendan lo que quiero decir, también nos cuesta trabajo, porque podemos expresar algo a la mitad, porque yo ya pensé que ya te dije todo completo, y no te dije todo completo. Entonces, estructurar y organizar es nuestro pie de Aquiles, y es donde tenemos que ayudarles a todos estos niños que tienen déficit de atención. Les tenemos que ayudar a estructurar y organizar. Eso es lo más importante, ¿ok? Yo les voy a contar una anécdota, les voy a contar unas anécdotas mías de déficit de atención, y me gustaría que si alguno se anima a escribirme alguna anécdota después, o si quieren escribirla aquí abajito de los comentarios, también la puedo leer ahorita. Ahorita voy a leer las preguntas, no se desesperen, al final voy a leer las preguntas, ¿ok? ¿Qué anécdota les voy a contar? Les voy a contar una anécdota muy chistosa. Tengo muchas anécdotas y seguro mi familia les puede contar más de mis anécdotas que yo, porque seguro se acuerdan de muchas anécdotas, y mis amigos también me conocen perfecto, entonces saben perfecto que a veces platico y digo las cosas, pero las digo a la mitad porque siento que ya te dije todo completo, entonces a veces no entienden, y como que, ¿cómo? No entiendo, Galit, ¿qué estabas diciendo? ¿De dónde sacaste ese comentario? Porque mi cabeza ya fue al 1000 y ya dije, esto, y entonces fue al 1000. Entonces les voy a contar un poco para que se rían un poquito y nos podamos reír de la vida, porque hay que reírnos de la vida y hay que darnos cuenta que la vida es para disfrutar, para reírnos, para estar bien, para reírnos de nosotros mismos, ¿no? Porque también cuando nos reímos de nosotros mismos, nos hace recapacitar y nos hace darnos cuenta de cómo somos todos humanos y diversos y diferentes. Es a lo que quiero llegar. Yo tengo déficit de atención, pero alguien tiene síndrome de Down, pero alguien tiene discapacidad, pero alguien tiene el pelo chino, pero alguien tiene impulsividad, pero cada quien tiene algo. No podemos decir que no tenemos nada. Todos tenemos todo, y todos somos diferentes, y todos somos diversos, y para eso es la diversidad, para celebrarla y para no juzgar y para estar bien contigo mismo, ¿ok? Y con los demás. Entonces les voy a contar mi anécdota. Un día estaba en el hospital con mi papá, y mi papá en ese entonces estaba en el hospital en quimioterapia y así. Y estaba bien, nada más estaba como en su proceso de rehabilitarse y así. Y cuando llego al hospital, me pide mi papá que si le traigo un Snickers. Y entonces yo le digo, ¿Snickers o Milky Way? ¿Snickers o Milky Way? Ahorita leo los comentarios, es que me distraje ahorita con los comentarios. No me puedo distraer con los comentarios porque si no, no voy a acabar mi anécdota. Ya ven mi déficit de atención. Entonces ahí les va. Entonces le digo, ¿Snickers o Milky Way?
y me dice, Snickers, Galit. Y para mi cabeza, Snickers y Milky Way son lo mismo. Y saben igual. No sé por qué, pero para mi cabeza saben igual. Entonces, empiezo a caminar hacia la máquina en el hospital, hacia la máquina de dulces. Ya sabes que te traen dulces y te traen, que puedes ponerle dinerito y te traen el chocolate. Y voy caminando hacia la máquina y en mi cabeza voy pensando Snickers, 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 Snickers. Y de repente a la mitad del camino dije Snickers o Milky Way. Entonces le marco por teléfono. Pues ya estoy a la mitad del camino, ya no me quiero regresar. Entonces le marco por teléfono. Le digo, a ver, Snickers o Milky Way. Y entonces me dice mi papá, Snickers, Galit, Snickers. Entonces sigo caminando, llego a la máquina donde están los chocolates y pongo el dinero, y cuando voy a apretarle Snickers o Milky Way, otra vez me pongo a pensar y digo, ¿Snickers o Milky Way? Entonces le vuelvo a marcar por teléfono y le digo, ¿Snickers o Milky Way? Entonces mi papá me dice, ¡Snickers! ¡Snickers! Entonces digo, Snickers, Snickers, sí. Le aprieto, agarro el chocolate, me sigo caminando, llego al cuarto de regreso, ya llego al cuarto del hospital, y le digo, toma tu Milky Way. Me dice, Galit, Snickers, y le llevé el Milky Way. Ese es un simple ejemplo de déficit de atención, por ejemplo. De repente puedes estar pensando y diciendo, sí, me voy a acordar de esto, Snickers, 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 y con todo y que piensas que te acordaste en el momento que la estás apretando y que estás sacándolo, tú lo llevas y automáticamente tu cerebro ni registra que hiciste eso, y cuando llegas y lo das, en ese momento fue cuando dije, ok, creo que mi déficit de atención está un poco loquito. Entonces, tipo esas cosas, o por ejemplo, que de repente traigo el celular, ¿no?, en la mano y empiezo, ¿dónde está mi celular? ¿Alguien vio mi celular? ¿Dónde está mi celular? O lo traigo en los jeans y también empiezo a buscarlo por toda mi casa el celular y no lo encuentro. Este tipo es como de déficit de atención. Me gustaría que ustedes pensaran si les ha dado en alguna vez en su vida déficit de atención, porque creo que todos hemos tenido déficit de atención alguna vez en nuestra vida. Y creo que no necesariamente tienes que tener el diagnóstico de déficit de atención para sentir un déficit de atención de repente. Y también tenemos nuestra conveniencia, porque a veces nuestra conveniencia es, pues ya me dio déficit de atención y mejor no escuché. Entonces también podemos tenerlo a nuestra conveniencia. Entonces eso es un poco un factor también que podemos manipular diciendo, no te puse atención, tipo. Ahora, hay muchos famosos que tienen déficit de atención. Hay muchos famosos. Y también uno de las características de beneficios que tiene el déficit de atención es que somos muy inteligentes. No quiero generalizar tampoco, porque no se trata de generalizar y puede haber como que sean inteligentes y que no sean, pero ¿por qué somos inteligentes? Porque nuestro cerebro aprende a tener técnicas de concentración y técnicas de que nos acordemos, anotamos las cosas, hacemos esto. Entonces como que tenemos, y también hay estudios que salen que el coeficiente intelectual es más alto y que a veces también el déficit de atención viene con un coeficiente intelectual más alto. Ahora, ¿qué famosos creen ustedes que tienen déficit de atención? A ver si saben alguno, que me puedan escribir por ahí. Aquí los leo. A ver si alguno de ustedes sabe algún famoso que crean que tiene déficit de atención. A ver, escríbanme. ¿Alguien sabe? Les estoy dando tiempo, ¿eh?
ver si alguien sabe. Ahorita leo todos los comentarios, Lili. Piensen, ¿quién creen que tenga déficit de atención? Ahí les va un famoso que tiene déficit de atención. Einstein. Einstein tenía déficit de atención, ¿sabían eso? Einstein tenía déficit de atención. Y con todo y su déficit de atención, que es a lo que me refiero con los beneficios, es que, ¿qué pasa con el déficit de atención? Cuando tú encaminas hacia un lado positivo el déficit de atención, tú lo encaminas y dices, Bill Clinton, Yolanda, 100%. Tú encaminas el déficit de atención hacia un lado que apasiona a la persona, entonces se vuelve experto en eso. ¿Por qué? Porque te apasiona tanto que buscas, investigas, te pones a leer y te haces lo mejor en eso específico. Y aparte estimula tu creatividad, porque lo haces de una forma diferente, porque como tú empáticamente viviste el déficit de atención y sabes que hay niños que tienen déficit de atención, entonces lo vas a enseñar o lo vas a hacer de una forma diferente. Tu conferencia va a ser de una forma diferente, tu plática va a ser de una forma diferente. ¿Por qué? Porque vas a pensar en el otro como en ti, como en lo que a ti te hacía mejor, y entonces eso es algo muy beneficioso. Einstein se enfocó en las matemáticas, por ejemplo. Michael Phelps, ¿conocen a Michael Phelps? Gracias por todos sus besitos. Michael Phelps se enfocó en la natación, y véanlo, se hizo el mejor en natación. ¿Y quién más? Thomas Edison, que hizo el foco, inventó el foco. Ahí tengo escritos quién más, porque me puse hoy a investigar todos. Pero si se ponen en YouTube y ponen famosos con déficit de atención, les van a salir una lista muy grande. En el mundo, el déficit de atención en el mundo es muy, muy grande. O sea, mucha gente tiene déficit de atención. No es algo separado como muy chiquito que poquitos tienen, no. Mucho. Ahora, es más en los hombres que en las mujeres. Por cada 2 hombres hay una mujer, eso sí. Y la impulsividad y la hiperactividad es más en hombres que en mujeres, pero eso no quiere decir que puede haber de los dos. El 5% de la población tiene déficit de atención, en la población mundial. El 5%. El 10% tiene discapacidad. El 5% tiene déficit de atención. Entonces es algo que es un poco común, sí es común, ¿ok? Entonces eso les quería decir, y les quería acabar como contestando unas preguntas. Les voy a contestar sus preguntas aquí en Facebook, y ahorita voy a Instagram a contestarles sus preguntas también. Si tienen alguna pregunta en Instagram, para que me la vayan preguntando. Voy a ir acá, ¿ok? Voy desde el principio. Voy desde el principio aquí en esto. Hola Sara, hola Ilana, hola. A ver, Verónica, hola, mi hija tiene déficit de atención e hiperactividad y un leve retraso. ¿Y qué han hecho, Vero? Está en una escuela que la maestra, mira, los niños con déficit de atención y hiperactividad, lo importante es que la maestra o la escuela sepan que tienen déficit y que les ayuden a ponerlos primero en un lugar en el salón donde puedan estar más atentos. 2, que les den el chance de poderse salir y poder interactuar y poderse salir. 3, que puedan tener unas estrategias en el salón porque muchas veces la forma de aprendizaje de nosotros es muy diferente, y a veces necesitamos o material concreto, o necesitamos que nos los resuman un poquito, o necesitamos hacer ejercicios de memoria para fortalecer nuestra memoria.
Entonces es importante que también la maestra sepa que no haciendo cosas ordinarias va a llegar a algo con tu hija, sino haciendo cosas extraordinarias y diferentes. Porque somos niños diferentes. Son niños diferentes que necesitan algo diferente, no lo mismo. ¿Ok? Tu hija tomaba Concerta, Verónica, ¿y qué tal le fue? ¿Cómo te das cuenta, Lili, que tienes déficit de atención? Primero te das cuenta por diferentes características que te puede hacer llevarte al déficit de atención. O sea, como qué puede ser. Como puede ser que no pones atención, que te distraes fácilmente, que te tienes que estar parando, que tienes que de repente te encuentras como en tu mente soñando en algo, o sea, con muchas características. Y aparte hay también pruebas psicopedagógicas que pueden decirte que hay un déficit de atención y hay pruebas neurológicas que también te pueden decir que hay un déficit de atención. Betty dice, a mí me cuesta trabajo enojarme solamente cuando me provocan si me enojo. Bueno, todos nos enojamos, Betty, y todos somos personas y nos enojamos a veces. Entonces hay que estar, si nos enojamos, si nos sale el enojo, pues hay que fluir con eso. Nada más sacarlo de una forma sana, sin que sea algo que afecte a alguien más o que le gritemos a alguien más y que lo hagamos sentir mal, ¿no? Sacarlo en el ejercicio, sacarlo en la meditación, sacarlo gritando sola en tu cuarto, pegándole un cojín, sacarlo de alguna forma para después poderlo hablar de una forma más tranquila. Por ejemplo, en un talento de texturas a través de posturas de yoga y relajación. ¿Eso qué, Lili? ¿Eso qué? Ese es tu talento. Qué bien, Lili. Yo también te quiero mucho, Meiraf. Oli, ya me escribiste mucho que no es una actividad para papás y mamás. Que esta es una actividad para papás y mamás. Y no es para papás y mamás. Es para todos. Por algo la quise hacer para ustedes. ¿Por qué? Porque es mi experiencia con el déficit de atención. Es que todos tenemos en algún momento déficit de atención y que podemos tener diferentes estrategias para poder ayudarnos con esto. No quiere decir que te tienen que diagnosticar con déficit de atención. Puede haber momentos en tu vida que no tengas la mejor atención del mundo. Entonces con estas estrategias te puede ayudar. Entonces es para todos, no nada más para papás y mamás. Lili, como por ejemplo te recuerdo de mi primo y Alex, el de las computadoras. Sí, Alex es buenísimo en las computadoras, por ejemplo, pero Alex no tiene déficit de atención. Alex a lo mejor tiene un coeficiente intelectual alto para las computadoras. Saludos a tu papá, dice Meiraf. Ok, estoy leyendo, Por ejemplo, a mí me pasó en la universidad, dice Lili, a mí me pasó en la universidad, me encargo de algo, de la máquina, y me encargo. Y no se está viendo el comentario, Lili. Algún presidente Betty también puede ser. Hola, Alice. Tú estuviste en Vista Hermosa, Meiraf, ¿y cómo te fue en el Vista Hermosa? Ahora voy a ver acá los de Instagram. Vamos a ver los de Instagram. Los de Instagram. A ver. Estoy viendo si hay alguna pregunta con los de Instagram. Me los voy a traer para acá, ¿para qué? ¡Ay! Se pausó. A ver, me voy a traer acá los de Instagram para poderlos leer también aquí al ladito. Si no, no puedo leer. Ahí está. A ver. Hola, Carlos. Hola a todos los que entraron aquí en Instagram también. Pensé que me pasaba solo a mí, dice Lupita. Eso me pasa cuando estoy en el supermercado. Salgo comprando lo que no era, pero ahora me pasa seguido. Eso también pasa con el déficit de atención, exacto. Vamos al supermercado y no sabemos y de repente, ¡pum!, llegamos y se nos olvidó algo, ¿no? Johnny Depp dice que también tiene déficit de atención.
Hola, René. Me está preguntando, Carlos me está preguntando aquí en Instagram que si el cuenco me ha ayudado a mi déficit de atención. ¿Qué creen? No nada más el cuenco. El cuenco sí, el cuenco es parte de la meditación, pero no nada más el cuenco. Lo que me ha ayudado muchísimo a mi déficit de atención es también meditar, que eso no se me puede olvidar decirles. Para mí la meditación ha sido una forma increíble de poder mejorar mi déficit de atención y de enfocarme en las cosas positivas o de enfocarme en lo que me quiero enfocar. Para mí mi pasión de la meditación, así como les dije de lo de déficit de atención, cuando tienes déficit de atención te enfocas en una pasión. Entonces yo tengo dos pasiones en mi vida muy cañonas, muy padres en mi vida, que una es la discapacidad, es una pasión para mí, trabajar con niños, con personas con discapacidad, para mí es una pasión, y también la meditación. Entonces la discapacidad y la meditación son como mis pasiones en la vida, y eso me hacen enfocarme en esto. Y, por ejemplo, las matemáticas no es mi pasión, y las matemáticas, no puedo con las matemáticas. Entonces, ¿qué pasa? Pues puedo ser emprendedora en discapacidad, y puedo ser emprendedora en meditar, y puedo ser emprendedora en hacer programas y hacer esto y hacer conferencias y hacer cursos, que eso también me gusta, pero en todo lo de administración y todo lo económico me cuesta mucho trabajo. Me cuesta mucho trabajo eso de concentrarme en, a lo mejor en una clase de administración. Por más que he intentado meterme y ver, me cuesta trabajo. Mi mente se me va a otro lado completamente. En cambio, me pones algo de discapacidad y mi mente está ahí. Me pones algo de meditación y mi mente está ahí. Ponme algo de matemáticas y de ciencias y mi mente se fue. Entonces, eso es lo que pasa con el déficit de atención. Entonces, cuando tenemos un niño con déficit de atención, ¿qué podemos hacer? Enfocar su pasión y hacerlo que sea más creativo. Ayudarle a que su pasión le ayude a generar este empoderamiento y esto que tiene de corazón. Y entonces, si tú a un niño sientes que le fascinan los coches y le fascinan los cochecitos, pues a lo mejor por ahí puedes enseñarle los colores, los números, las formas con los coches. Entonces tú agarras su pasión y de ahí le puedes enfocar y que lo aprenda mejor. Para en la escuela, por ejemplo. A ver, ¿quién más me está escribiendo? Lili dice que le pasó en la universidad que te daba déficit de atención con algunas clases. Vicky, hola Vicky, te mando besos Vicky, me pide Vicky que le mande besitos. Ah, te equivocaste de marca como yo, de la máquina, me está diciendo Lili. Gladys, yo tengo déficit de atención. Sí, Gladys, ¿tú sientes que tienes déficit de atención? Muy bien. Y si tienes déficit de atención, no pasa nada. Todos es a lo que quiero llegar. A lo mejor alguien en la escuela una vez me dijo, Galit, no vas a poder llegar a aprender a la universidad porque no tienes esta retención de memoria, entonces no vas a poder acabar una carrera de universidad. Y ahorita doy conferencias y clases de meditación y de discapacidad y hago lo que me apasiona y me gusta. Entonces, no por un diagnóstico quiere decir que te tienes que limitar o que te limiten y que te lo creas. Eso es muy importante, porque la gente alrededor te puede limitar y te puede decir, a ver, tú no vas a poder hacer eso porque tienes síndrome de Down. ¿Por qué me limitas? Lili, ahí está el ejemplo, por ejemplo, voy a poner el ejemplo voy a poner el ejemplo de Lili Turquía, que ahí está muy participativa la Lili. Lili Turquía tiene síndrome de Down y estudió en la carrera
educación, un diplomado de educación, y su sueño es ser maestra. Entonces, ¿lo va a acabar logrando? Yo creo que sí, Lili. Yo creo que lo va a acabar logrando con trabajo, con esfuerzo, con dedicación y haciendo las cosas, obviamente. Pero que no te limiten, eso es lo más importante. No hay que limitar a nadie. Todos somos diversos, todos somos diferentes. La diversidad es parte de nosotros. La diversidad es parte del ser humano y hay que celebrarla todos los días, porque gracias a nuestra diversidad y gracias a la diversidad somos lo que somos hoy en día en el planeta. Y si aceptamos la diversidad y nos damos cuenta que todos tenemos alguna necesidad y todos tenemos alguna habilidad, entonces en ese momento crecemos como personas empáticamente y entendemos al otro y entendemos que en esta vida hay que celebrar la diversidad, no limitarla, porque muchas veces los que son diferentes y los que somos diferentes a veces nos limitan. ¿Y qué creen? Cuando nos limitan, crecemos más. Entonces, seamos empáticos, no juzguemos, abramos como los brazos a todos y digamos gracias a cada uno que está junto a nosotros por el aprendizaje que me están dando, porque cada uno de ustedes también, cada uno de ustedes aprende de cada uno de ustedes y yo aprendo de cada uno de ustedes, y por eso mi pasión es la discapacidad y la meditación, porque aprendo de ustedes, porque soy mejor persona cuando convivo con personas como ustedes, porque crezco muchísimo y porque yo también me voy hacia adentro de mí, me espejeo con ustedes y me doy cuenta de lo que yo tengo que sanar, de lo que yo tengo que hacer como mejor persona, y eso me hace ser más empática. Entonces les agradezco a todos y a cada uno que están en mi vida, todos los que están en este live, todos los que están en mi vida, por todo el aprendizaje que me han dado. Les agradezco de corazón, muchísimo. Voy a leer los últimos comentarios y me voy a despedir, ¿ok? Gali, el cuenco, te pregunto por qué requiere concentración y lo haces muy bien. Sí, el cuenco requiere concentración, pero es lo mismo que el déficit de atención. Te enfocas en eso, en lo que te apasiona, lo que te gusta, y a mí el cuenco me apasiona y me gusta. Entonces, claro que voy a tener toda mi atención ahí, pero tú ponme a hacer un problema matemático, lo voy a ver 2 segundos y te voy a decir, ya me distraje. O ponme a ver un programa de ciencias, a menos que sea de ciencias del cerebro, porque me encanta el cerebro, entonces me voy a quedar ahí. Pero si me pones uno de ciencias así de doctores o de comida y de alimentación y de qué es sano y qué no es sano, tampoco me interesa. O sea, lo que no te interesa en el déficit de atención, por más que trates de poner atención y te pongas así y digas, quiero poner atención, tu mente se te va a ir a otro lado. Es tan difícil que la sociedad entienda que ser diferente es algo malo. Sí, a veces sí. Ay, gracias, Carlitos. Dice que me admira cada día. Gladys dice, yo no entiendo nada en la escuela, se me olvida todo. ¿Cómo puedo hacer para que no se me olvide todo? Tengo memoria de teflón. El déficit de atención, no te imaginas, y te da mucha ansiedad y tensión por algo que no vale la pena. Me dicen algo y se me olvida, dice Gladys. Sí, Gladys, pero eso es muy bueno, porque cuando se te olvidan las cosas, entonces perdonas más fácil. Cuando se te olvidan las cosas, también todo se te resbala más fácil. Todo se te va más fácil. Entonces no estás todo el día enojado o no estás todo el día pensando en un problema, porque se te olvida rápido. Entonces como que se te olvida. O a veces estás en una plática y no escuchas la plática porque te vas, ¿no? Entonces eso también puede pasar. Betty me pregunta qué aprendiste de mí y qué sentimientos tuviste cuando llegué a Calima. Pues mira, Betty, he aprendido de todos. Los quiero muchísimo a todos.
los que están acá. He aprendido de Gladys, he aprendido de todos. Todos me han dejado algo muy especial. Lo que sí te puedo decir, Betty, es que en esta cuarentena que me he acercado mucho más a ti. Betty tiene síndrome de Down también y está aquí en Facebook Live. En esta cuarentena que me he acercado más a ti, que hemos platicado más, que te han gustado mis clases, que te has metido más en mis clases, la verdad es que te he conocido más y me he sorprendido de lo maravillosa persona que eres, de cómo hablas con el corazón y cómo dices las cosas desde acá. Y eso se siente. Cuando alguien habla de corazón y cuando alguien te dice las cosas desde aquí, desde lo más profundo de su ser, se siente, se vibra y todo. Entonces, con eso voy a terminar la plática, exacto. Seamos empáticos, hablemos con el corazón, digámonos cosas bonitas, tratemos de pensar en cosas positivas ahorita que estamos en esta época de coronavirus. Aceptemos a todos como son y además celebremos la diversidad, porque la diversidad es lo que nos hace humanos. Eso es, la diversidad es lo que nos hace humanos, nadie es perfecto. Hay que darnos cuenta que las imperfecciones nos hacen enamorarnos de una persona, porque cuando vemos sus imperfecciones y nos enamoramos de la persona como es y no de la persona que creemos que va a ser perfecta. Enamorémonos de las imperfecciones y de las imperfecciones de nosotros mismos. Yo estoy enamorada de mi déficit de atención. Yo amo tener déficit de atención. Me encanta. Me encanta, me encanta. Aunque de repente me cuesta trabajo, pero me encanta tener déficit de atención y me burlo de mi déficit de atención y me muero de la risa de mi déficit de atención. Hay que enamorarnos de nosotros mismos, de nuestras imperfecciones, de lo que a veces decimos, ay, estoy gorda, estoy fea. No, enamórense de su cuerpo, enamórense de su cara, enamórense de sus chinos, enamórense de sus ojos, enamórense de las cosas que ustedes piensan que no están bonitas. Enamórense de eso. ¿Por qué? Porque eso los hace ser diferentes. Y el ser diferente es especial también. Lindush, te quiero mucho, ya acabó este live. Es que entró Lindush, te quiero mucho, ya acabó este live. Yolanda, qué bueno que me dices completamente de acuerdo. Cuando ya estemos en la normalidad, sí, me voy a ir a visitar a Kadima. Te quiero mucho, Gladys, también. Nurit, güera, te mando muchos saludos. Ay, qué bueno que te gustó mi plática. Claro que va a crecer, Carlitos, esta amistad. A Carlitos aquí en el Instagram lo conozco de TikTok. Pues les mando un beso enorme a todos. Ya se me va a acabar el tiempo. ¿Esto puede afectar o llegar a algo más grave? No puede. O sea, el déficit de atención es toda la vida lo vamos a tener. Y entre más nos pongamos la tarea de ponernos a hacer estrategias que nos sirvan a nosotros, como pararnos, caminar tantito, ir, tomar un vaso de agua, sentarme otra vez, un tecito para poder hablar, respirar. Diferentes estrategias que podemos hacer cada quien o estrategias para nuestra memoria, eso nos va a ayudar a que cada vez estemos mejor. Besos a todos. El Alzheimer, aquí me están preguntando el Alzheimer es diferente, nada que ver con déficit de atención, el Alzheimer es totalmente otra cosa. Los quiero muchísimo. Besos a todos. Abrazos virtuales, abrazos virtuales les mando así mucho amor de mi corazón para ustedes. Los quiero y nos vemos pronto en Kadima y nos vemos pronto en vivo también en Instagram cuando acabe esta cuarentena. Mucha fuerza, mucho amor, quiéranse, ámense. Florezcan.
y florezcan mucho. Florezcan mucho.